Hola amigos, vamos a ver cómo hacer el estudio analítico y representación gráfica completo de una función con logaritmo de valor absoluto ya. Si quieren ver la lista completa de reproducción del estudio analítico y representación gráfica de funciones, hacen clic en la tarjeta que está acá arriba o se los dejo al final del video. En esa lista ya hemos visto detalladamente un video para cada paso del estudio y también hicimos un estudio analítico completo de una función racional y otro video con una función con exponenciales. Ahora le toca a una función logarítmica, con la diferencia de que en los otros dos videos algunas cosas las dejé para hacer para ustedes, este lo voy a hacer completamente yo. Menos cháchara pelado y al grano. Bien, la función que vamos a hacerle de estudio analítico y representación gráfica es logaritmo neperiano de valor absoluto de x menos 3 sobre x menos 1 menos x más 2. Y el primer paso sugerido para hacer un estudio analítico es el dominio de la función. Habíamos visto en un video que explica exactamente el dominio de una función, que había 4 condiciones de existencia básicas, que eran denominadores distintos de 0, logaritmo con valor absoluto, lo que está dentro debe ser distinto de 0, logaritmo sin valor absoluto, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0, y cuando hay un radical par, lo que está dentro del radical par tiene que ser mayor o igual que 0. En la función que nos atañe en este momento, tenemos dos de esas condiciones. Tenemos un denominador, que es x menos 1, por lo tanto x menos 1 debe ser distinto de 0. Y tenemos un logaritmo con valor absoluto, por lo tanto lo que está dentro debe ser distinto de 0. Y para que sea distinto de 0, lo que está dentro de un logaritmo de valor absoluto, tiene que ser distinto de 0 el numerador, el que está arriba. O sea, x menos 3 distinto de 0. Quiere decir que por denominador, x menos 1 distinto de 0. Y por logaritmo de valor absoluto, x menos 3 distinto de 0. Despejando la variable en cada caso, el 1 pasa sumando, el 3 pasa sumando, x debe ser distinto de 1 y x debe ser distinto de 3. Y esos son los dos puntos donde la función no existe, por lo que el dominio lo expresamos de la siguiente manera. El dominio de la función son todos los reales menos esos dos valores que se encierran en las llaves, porque es un conjunto de valores. Esto quiere decir el dominio son todos los reales menos el 1 y el 3. También se puede representar en forma gráfica poniendo que en 1 no existe, que en 3 no existe y todo el resto es el dominio de la función. Se puede representar así, y hay una tercera manera de representarlo, que es que el dominio de la función se representa como intervalos. El intervalo que va de menos infinito hasta 1 sin incluir, porque ahí no existe, unión el intervalo que va de 1 a 3, unión el intervalo que va de 3 a más infinito. Pero de estas tres maneras de representar el dominio, cuando solamente son algunos puntos donde la función no existe, generalmente se utiliza frecuentemente este que está acá. Y el segundo paso sugerido luego de hacer el dominio de la función es la continuidad. La continuidad de una función consistía en el estudio de los límites laterales de la función para x tendiendo a los puntos de no existencia. Recién acabamos de ver que la función no existe en x igual 1 y en x igual 3. Y como tanto por la derecha como por la izquierda de dichos valores la función existe, corresponde estudiar los dos límites laterales en cada uno. O sea, para 1 por la derecha, para 1 por la izquierda, para 3 por la derecha, para 3 por la izquierda. Acá tenemos planteados los 4 límites y los vamos a resolver muy fácilmente, ya que en esta función estos límites no son indeterminados, cosa que sí podría pasar en otra función. Tengo una lista de reproducción muy nutrida del tema límites, que se las voy a dejar también al final de este video, y ahí pueden encontrar cómo levantar todo tipo de indeterminaciones. Comenzamos suplantando la x por 1, 1 menos 3, esto tiende a menos 2, 1 menos 1, esto tiende a 0. Bueno, un número dividido a 0 da infinito.
y cuando el numerador o el denominador tendían a 0, le hacíamos el signo para ver qué 0 era. Pero valor absoluto salvador nos evita tener que hacer eso. Porque un número dividido a 0 da infinito. Obviamente que el infinito, el signo del infinito va a depender del signo de este 0. Pero el valor absoluto lo va a dejar positivo. Por lo tanto, valor absoluto de infinito, sin importar qué infinito sea, va a ser más infinito. Y logaritmo de más infinito es más infinito. Lo pueden ver en una tabla de valores logarítmicos en límites, o si no, recordando lo siguiente. La gráfica de la función logarítmica tiene esta forma. Y a medida que la x se va para allá, o sea que la x tiende a más infinito, la gráfica de la función sube, o sea que logaritmo de más infinito da más infinito. Luego, acá suplantando esta x por 1, queda menos 1 más 2, que tiende a 1. Y más infinito más 1 da más infinito. Haciendo un razonamiento exactamente igual, resolvemos los demás. Observen, para 1 queda exactamente igual. Menos 2 sobre 0 va a dar infinito, el valor absoluto que lo deja más infinito. Logaritmo de más infinito, más infinito más un número o menos un número, más infinito. Para x tendiendo a 3, queda 3 menos 3 es 0, y 3 menos 1 es 2, y 0 dividido 2 es 0. Valor absoluto de 0 es 0 más. Y logaritmo de 0 más es menos infinito. ¿Por qué? Porque recurrimos a la gráfica de la función logaritmo. A medida que la x se acerca al 0, la gráfica de la función logaritmo se va para abajo. Por eso es que entonces logaritmo de 0 más es menos infinito. Y bueno, menos 3 más 2 menos 1. Esto tiende a menos 1 y menos infinito. Menos 1 da menos infinito. Y exactamente lo mismo. 0, 2, valor absoluto de 0, 0 más, logaritmo de 0 más, menos infinito, y menos 1 más menos infinito da menos infinito. Como los límites laterales dieron infinito, entonces en x igual 1 y en x igual 3 decimos que hay asíntota vertical. Y corresponde representar gráficamente dichas asíntotas y además marcar dónde están gráficamente estos límites. En el caso que en su curso de matemática el profesor o la profesora les haya enseñado a clasificar la discontinuidad, tienen que decir qué tipo de discontinuidad es, y eso lo ven en un video que yo hice sobre este tema. Acá en este caso, como los límites dieron infinito, decimos que en x igual 1 y en x igual 3 hay discontinuidad de primera especie no evitable con salto infinito. Y también decimos, como mencionamos hace un momento, que tenemos dos asíntotas verticales, x igual 1 y x igual 3. Por los valores 1 y 3 en el eje de las x dibujamos dichas asíntotas verticales. Y como los límites para x tendiendo a 1 dieron más infinito, se marca de esta manera, que la función se va yendo cada vez más para arriba a medida que nos acercamos al 1. Y en x igual 3, a medida que nos acercamos, tanto por la derecha como por la izquierda del 3, ambos límites dieron menos infinito, se irían para abajo. O sea que cuanto más cerca estamos de 3, la función está más abajo. Esto que marcamos acá y esto que marcamos acá puede correrse, en este caso, esto tan arriba como uno quiera y esto tan abajo como uno quiera, o como uno necesite según el contexto de las demás cosas que vamos a ir obteniendo. Es sumamente aconsejable que vayan haciendo el gráfico de los elementos a medida que los van obteniendo y no dejen todo para graficar al final. El tercer paso sugerido es hacer los ceros y signos de la función. Pero en esta función tenemos un problema. Cuando la función es una suma o una resta, como en este caso es un logaritmo menos algo, ocurre que no se puede despejar la x salvo en casos excepcionales. O sea, si yo esto lo igual a 0 e intento despejar, no podemos porque entramos en un círculo vicioso. Si esto lo igual a 0 y paso esto para el otro lado, el logaritmo pasa como exponencial y después entramos en un ciclo que si quiero sacar el exponencial pasa como logaritmo y no se puede. Entonces, cuando la función es una suma o una resta de expresiones de distinta naturaleza y no se puede despejar la x, lo que hacemos es no hacer el estudio del signo o posponerlo
para después que tengamos la gráfica. Porque si el objetivo de este estudio analítico es hacerle el signo, los ceros y signos de esta función, bueno, después de la gráfica tenemos una manera de hacerlo muy fácil, como vamos a ver. Por lo tanto, ceros y signo, paso pospuesto. El cuarto paso son las ramas infinitas y asíntotas. En un video que yo hice sobre este tema expliqué mediante un diagrama de flujo, un cuadro que hicimos donde hay una secuencia de cosas a seguir, vimos que podía ser que con un límite alcanzara, sino con 2 o como máximo con 3. Este estudio hay que hacerlo para más infinito y luego separado para menos infinito. Si bien en muchos casos el resultado obtenido tanto para más y menos infinito es la misma asíntota, hay que tener mucho cuidado con eso porque si asumen que eso siempre pasa así, es un problema. Por lo tanto, sobre todo cuando la función tiene logaritmos o exponenciales, hagan el estudio de la asíntota o de las ramas infinitas de asíntotas, primero para más infinito y luego para menos infinito. El primer paso que había que hacer era estudiar el límite de la función para x tendiendo a infinito. Voy a hacer todo el estudio para más infinito y después voy a mostrar que en este caso en particular, para menos infinito da lo mismo. Este límite sí es indeterminado porque si yo suplanto la x por más infinito, queda infinito sobre infinito, que es indeterminado. En una regla que vimos, cuando x tiende a infinito, todo polinomio equivale al término de mayor grado. Entonces sabemos que este x menos 3 equivale a x y que este x menos 1 equivale a x, y también sabemos que este menos x más 2 equivale a menos x. En cada uno de los polinomios me quedé con el término de mayor grado. Entonces el límite quedaría logaritmo neperiano de valor absoluto de x sobre x menos x, para x tendiendo obviamente a más infinito. X sobre x se cancelan y lo que queda dentro del valor absoluto es 1. Valor absoluto de 1 es 1, logaritmo de 1 es 0, y como este término tiende a 0, nos quedamos solo con el límite de menos x. Y como x tiende a más infinito, menos x va a tender a menos infinito. Y ese es el resultado para x tendiendo a más infinito. Da menos infinito. Luego correspondería marcar cuál es la rama infinita. Es decir, si x tiende a más infinito, que es que si la x se va para allá, y la función tiende a menos infinito, se va para abajo, irse para allá y para abajo corresponde que se va como para aquel lado. Y habían tres casos posibles que podían pasar. Podía ser que el límite diera 0, que diera un número distinto de 0 o que diera infinito. En el caso que el límite diera 0, la asíntota era el eje de las x, asíntota horizontal y igual 0. En el caso que el límite diera un número, es muy parecido a lo anterior. Si da 3, por ejemplo, la asíntota horizontal es y igual 3. Pero cuando el límite da infinito, como en este caso, no hay asíntota horizontal y pasábamos a un segundo límite que era la m. La m, que es el límite de la función dividido x para x tendiendo a más infinito también. Ahora hay un pequeño truco. En lugar de poner la función, podemos poner el equivalente de la función en la m. O sea, en lugar de poner la función entera dividido x, podemos poner lo último que obtuvimos antes del resultado del límite anterior. Y el último antes del límite anterior era esto. Quiere decir que puedo poner esto chiquito en lugar de esto grandote. Así que mejor ponemos el chiquito. Y queda límite de menos x sobre x cuando x tiende a más infinito. Las x se cancelan, dan menos 1 y este es el valor de m. Claro que cuando hacen eso de poner esto en lugar de todo esto, aclaren esto adelante del límite, que están poniendo el equivalente de la función en lugar de la función completa. No sea cosa que les digan de dónde sacaron eso. Bien, si la m hubiese dado 0, se obtenía algo que se llama dirección asintótica paralela al eje de las x, que es como una especie de rama parabólica tipo paralela al eje de las x. Y bueno, ¿qué pasa si esto hubiese dado infinito? Era algo parecido, es dirección asintótica paralela al eje de las y, tampoco habría asíntota, y es como una rama parabólica paralela al eje de las y. Todo eso está muy detallado en el video que hice de asíntotas. Y cuando
la m daba un número distinto de 0, como en este caso, se ganaron un tercer límite. Ese tercer límite se llama n y es el límite de la función menos lo que dio la m por x. Para x tendiendo a infinito también. Ojo que acá sí que no pueden poner el equivalente de la función en lugar de la función como hicimos para la m. Si hacen eso, corren riesgo. Corren el riesgo porque va a quedar un límite tipo nada. ¿Tá? Ya expliqué lo que es un límite tipo nada. Así que acá la ponen entera, la función completa. Bien, y aquí pusimos la función completa en lugar de f de x. Acá está. Menos m, y el m nos había dado menos 1, acá en lugar de m ponemos menos 1, por x. Obviamente el doble menos se convierte en más, o sea que todo esto va a quedar más x. Y este más x y este menos x se van a cancelar. Ahora procedemos a tomar los términos de mayor grado como hicimos hoy. X menos 3 equivale a x menos 1 equivale a x, quedando límite del logaritmo neperiano de valor absoluto de x sobre x más 2. X sobre x se cancelan y da 1, logaritmo de 1 es 0, y 0 más 2 da 2, y tenemos el valor de la n. En el caso que n hubiese dado infinito, se obtenía algo que se llama dirección asintótica paralela a la recta y igual mx. En este caso, como el límite dio un número, tenemos una asíntota oblicua. Y la asíntota oblicua era y igual mx más n. Y como la m dio menos 1, quedaría menos 1x, o sea, menos x, más n, que dio 2. O sea, la recta y igual menos x más 2 es nuestra asíntota oblicua. Vamos a representarla gráficamente y ponerla en el contexto de lo que ya habíamos dibujado en el paso anterior. Para representar gráficamente la asíntota oblicua, simplemente podemos darle dos valores a la x en una tablita y representar gráficamente la función lineal. También podemos representar gráficamente los puntos 0n, 1m más n, que siempre son fáciles de obtener. 0n en nuestro caso sería el punto 0,2 porque la n nos dio 2. Y 1m más n es 1 y m era menos 1 y n era 2. Menos 1 más 2 es 1. El punto 0,2 se encuentra sobre el eje de la y, acá, 0,2. Y el punto 1,1 se encuentra acá, 1,1. Unimos dichos puntos y obtenemos la asíntota oblicua. Ahora habría que hacer el estudio completo de los tres límites para x tendiendo a menos infinito. Pero en este caso en particular es exactamente igual. La única diferencia es que cuando estudian el límite para x tendiendo a menos infinito de la función, les va a dar más infinito. O sea que viene de acá al lado de la función. Para x tendiendo a menos, la función tiende a más, viene de acá al lado. Pero la m también les va a volver a dar menos 1, se calcula exactamente igual que la m que hicimos para más infinito, y la n va a volver a dar 2 y se calcula exactamente igual. Y les recuerdo, cosa que no siempre pasa de esa manera, muchas veces da distinto. Bien, siendo esta recta la asíntota de la función, la asíntota oblicua de la función para x tendiendo tanto a más o a menos infinito, podemos ya ir intuyendo cómo viene la mano. La gráfica se tiene que despegar de esta recta de este lado o de este lado, de uno de los dos lados. Y acá se tiene que ir pegándose a esta, de un lado o del otro. Así que probablemente lo más sencillo es que acá sea una cosa así, acá sea una cosa así, y acá sea una cosa así. Entonces va a tener al menos un mínimo relativo y al menos un máximo relativo por estas zonas. Y vemos que la gráfica va a cortar al eje de las x en una raíz. Pero son meras especulaciones. Sin la derivada no sabemos nada de eso. Porque ¿quién nos asegura que acá en vez de un mínimo no haya varios máximos y mínimos? O acá también varios máximos y mínimos. ¿Y quién nos asegura que esto sea así y tan lindo como seguramente va a ser? O no tenga algún máximo, mínimo y guapa. Hasta podría cortar al eje de las x varias veces en el intervalo. Así que no entremos a adelantar, pelado. Vamos a ver cómo con la derivada solucionamos todo esto. Pero esperen, me había olvidado una cosita.
esta función en particular se le puede estudiar la asíntota oblicua de una manera rapidísima sin hacer los tres límites, sin hallar el límite de la función, la m y la n, con un solo límite. Y eso pasa en muy pocas funciones. Y vean esta manera de hacerlo. También tengo un video dedicado a este caso particular. Pero vean qué sencillo se puede obtener la asíntota en este caso. Cuando una función se puede escribir como la suma de dos expresiones, una función más mx más n, o sea, cuando lo que está sumando a continuación tiene la forma de una función lineal, y observen, nuestra función tiene esa estructura, y vieron que la asíntota nos dio menos x más 2, qué casualidad, igual que este término. Cuando esa expresión g de x, que en este caso sería el logaritmo de valor absoluto, tiende a una constante, decimos que la asíntota oblicua es i igual mx más n más k. Y habíamos visto que esta expresión tendía a 0, porque x menos 3 equivale a x, x menos 1 equivale a x sobre x tendía a 1, y logaritmo de 1 tendía a 0. Lo vimos tanto cuando hicimos el límite de la función original como cuando hicimos la n. Entonces, según esta propiedad, la asíntota sería i igual mx más n, que sería exactamente esto que está acá, más k, donde k es la tendencia, y esta tiende a 0. O sea, poner más 0, no lo pongo, y queda así. Y ya está estudiada la asíntota, y no hay que hacer m, y no hay que hacer n. Pero les aconsejo que le pregunten a su profesor de clase si les deja usar esto cuando pasa este caso particular. Pregunten siempre todo. Le pasan el videíto al profe y le dicen: mira, este pelado me dijo esto, ¿qué tal? ¿Lo puedo usar? Y si les dice que sí, y si les dice que no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí vamos con la derivada. Bien, y ahora para estudiar el crecimiento de la función y poder hacer el bosquejo, vamos a hacerle la derivada a la función. Les voy a dejar al final de este video la lista de reproducción de derivadas, donde explico cómo se hacen estas. En este caso tenemos que esta función está formada por la suma de tres expresiones, un logaritmo, una x que está restando y un 2 que está sumando. La derivada de una suma es la derivada de cada sumando. Quiere decir que para hacer la derivada de esta función tenemos que hacer la derivada del logaritmo menos la derivada de x más la derivada de 2. Para hacer la derivada del logaritmo de una división tenemos esta fórmula muy conveniente para ese caso, que dice que se deriva el de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, sobre el de arriba por el de abajo. Es media parecida a la derivada de la división común, solamente que en vez de tener el denominador al cuadrado, aparece en el denominador el producto del de arriba con el de abajo. Planteándola para este caso, quedaría la derivada del de arriba. El de arriba es x menos 3. Voy a avisar que voy a derivar, en vez de hacerla de una, por el de abajo como está, menos el de arriba como está, por la derivada del de abajo, sobre el de arriba por el de abajo. Bien, menos la derivada de x, que es 1, y la derivada de 2 es 0, ni lo pongo. Hecho esto, para poder terminar esta derivada, tenemos que derivar los que tienen la prima. O sea, derivamos el x-3 y el x-1. La derivada de x-3 es 1, ya que la derivada de x es 1 y la de menos 3 es 0. Esto queda igual, esto queda igual. Y por lo mismo, la derivada de x-1 es 1. La derivada de x es 1, la de menos 1 es 0. Ahora procedemos a operar acá. 1 multiplicado por x-1 da simplemente x-1. Este 1 por x-3 es x-3, pero ojo que hay un menos adelante del paréntesis y este menos le va a cambiar el signo a los que están adentro del paréntesis, quedando menos x más 3 sobre lo que ya estaba abajo. Este x y este menos x se van y menos 1 más 3 es 2. Y cuando llegamos a esta etapa, que más no se puede reducir,
tenemos que efectuar común denominador. Ojo, esto ya es la derivada. Simplemente que así como está, no es conveniente dejarla porque así como está no se le puede estudiar el signo. Pero a los efectos de hacer la derivada segunda, esta es más conveniente que hacerle común denominador. O sea, para hacerle la derivada segunda conviene usarla así. Y para estudiar el signo vamos a hacerle común denominador. Les aconsejo que vean videos que yo tengo hechos sobre factoreo y común denominador algebraico. Son indispensables para poder calcular cierto tipo de derivadas. Acá simplemente voy a poner acá este menos 1 como menos 1 sobre 1 y la resta o la suma de dos fracciones es hacer este por este y abajo este por este, la carita feliz. 1 por 2 es 2, menos 1 por todo esto sobre este por este, que es x menos 3 por x menos 1 por 1, que si quiero no lo pongo. El denominador nunca se opera, lo dejamos así y hacemos la distributiva para eliminar estos paréntesis. X por x, vamos a dejar todo lo demás como estaba. X por x, x cuadrado. X por menos 1, menos x. Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por menos 1, más 3. Ahora este menos 1, hacemos la distributiva con todos estos y eliminamos el último paréntesis. Menos x2, menos 1 por menos x es más x, menos 1 por menos 3x es más 3x, menos 1 por 3 es menos 3. Ordenamos y juntamos, queda menos x cuadrado, más x más 3x es más 4x, y 2 y menos 3 juntados queda menos 1. En definitiva, aquí tenemos achicada al máximo y hecho el común denominador en nuestra derivada. Esta sería la derivada para estudiarle el signo. Y como dije hoy, esta es la derivada que conviene usar para hacerle la derivada segunda. Claro que si usan esta para hacer la derivada segunda, también van a llegar al mismo resultado. En esta van a trabajar un poco menos. El crecimiento de una función se obtiene estudiándole el signo a esta derivada. Para eso tenemos que hallarle las raíces al numerador y al denominador. En el caso del numerador podemos aplicar la fórmula de Bhaskara o a quienes le dejen usan el programita que traen las calculadoras científicas para resolverla. Las raíces del numerador son 2 más raíz de 3 y 2 menos raíz de 3. Y sus aproximaciones 0,27 y 3,7. El denominador es muy sencillo, las raíces que tienen son 3 y 1, son las mismas que vimos en el dominio de la función. Bien, podemos hacer el signo del numerador y el signo del denominador y después el producto de los signos, o podemos hacer todo junto, como voy a hacer ahora, ubicando las raíces del numerador y del denominador en una sola línea, marcándolas con ceros a las del numerador y con puntos de no existencia a las del denominador. Así que tenemos, vamos a ponerlas ordenadas. Una es 0,27. Si el profesor es muy exigente y les pide que pongan el resultado exacto, ponen 2 más raíz de 3. Yo voy a poner el aproximado, 0,27, y ahí ponemos un cerito. Luego estaría el 1, ahí no existe porque es del denominador. El que le sigue es el 3, ahí no existe. Y el que está a lo último, hacia la derecha, es el 3,7, que ahí es 0 porque es raíz del numerador. Para saber con qué signo comenzar cuando estudiamos el signo todo junto, multiplicamos los signos de los términos de mayor grado de cada polinomio. El del x-1, el de mayor grado, es positivo. El del x-3, el de mayor grado, es positivo. Y en el numerador, el de mayor grado es negativo. Más por menos, da menos. Quiere decir que acá arrancamos con menos. Y en cada una de las raíces cambiamos el signo porque no hay raíces dobles. Cuando el signo de la derivada es negativo, la función es decreciente. Y cuando el signo es positivo, la función es creciente. En los puntos de no existencia no pasa nada. El problema es que en los ceros, en las raíces, que son en 0,27 y 3,7, ahí vamos a tener que la función va a decrecer y luego va a crecer, y lo que presenta es lo que se llama un mínimo relativo.
Y cuando en ese punto, como en 3.7, crece y luego decrece, tiene un máximo relativo. Esos dos valores son las x de los extremos relativos y para hallar sus correspondientes y tenemos que suplantarlos en la función original, no en la derivada. O sea, para hallar las coordenadas del mínimo tenemos que hacer f de 0.27 y para hallar las coordenadas del máximo tenemos que hacer f de 3.7. Hay maneras muy sencillas con la calculadora científica, con cualquier calculadora científica, de suplantar valores en una función, de hallar imágenes. Y eso lo tienen en los videos que yo hice sobre calculadoras científicas para casi todos los modelos. Van a buscar aquellos que digan cómo usar la tecla calc o aquellos que digan cómo usar la tecla calc si la calculadora no tiene la tecla calc. Si ponen eso y además le agregan al final con Rafa, les va a saltar el pelao. Bueno, y suplantando 0.27 o 0,27, como quieran decirle, en la función original en cada una de las x y operando, nos da aproximadamente 3.05 y con 3.7 da aproximadamente menos 3.05. Así que el mínimo va a traer por x o por abscisa el valor que suplantamos y por ordenada el valor que obtuvimos al suplantar. Lo mismo con el máximo. Y con esto vamos a llegar a un bosquejo mucho más real del que obtuvimos en el paso anterior. Y luego vamos a agregar un paso más que es la concavidad. Veamos qué tenemos hasta ahora. Acá tenemos el resumen del crecimiento y los extremos relativos, máximo y mínimo. Acá tenemos lo que teníamos acumulado en el gráfico hasta el punto actual. Una cosa que es muy sencilla de hacer y que podemos agregar en este punto es la ordenada en el origen, que es el valor donde el gráfico corta el eje de la y se obtiene suplantando la x por 0 en la función original. Listo, acá está hecho. Menos 3 sobre menos 1 es 3, valor absoluto de 3 es 3, logaritmo de 3, que es un número real irracional, más 2. O sea, logaritmo de 3 más 2, y lo ponen en la calculadora para ver cuánto vale. Bien, esta L mayúscula es el logaritmo neperiano, se puede escribir de las dos maneras, LN o L mayúscula. Y es aproximadamente 3.1. Quiere decir que el corte con el eje de la y está un poco más arriba que el corte de la asíntota con el eje de la y. Supongamos que está por acá. Vamos a ubicar el mínimo relativo y el máximo relativo que obtuvimos en el crecimiento. 0.27 en las x, por acá. 3.05 en la y, un poquitito, casi sobre donde corta el eje de la y. Acá estaría el mínimo relativo. Y el máximo en 3.7, un poquito, por acá estaría más o menos. Ustedes pueden hacerlo con una hoja milimetrada. Y menos 3.05, supongamos que está por acá. Y acá tendríamos por debajo de la asíntota el máximo. Vamos a marcarlos. Máximo relativo y mínimo relativo. Ya podemos adelantar un bosquejo del gráfico de la función aunque no tengamos la derivada segunda, que es el siguiente paso. Para eso nos basamos en el crecimiento de la función. La función tiene que venir decreciendo, pero además tiene que ir despegándose de la asíntota oblicua. Bien, lo que no tenemos, la información que no tenemos es la concavidad. Por lo tanto, no sabemos si se despega por arriba o se despega por abajo. Pero probablemente lo haga por arriba para pasar por el punto de corte con el eje de la y, que es la ordenada en el origen, y luego por el mínimo. Pero podría despegarse de este lado para atravesar la asíntota. Sí, como lo escuchan, atravesar la asíntota. No sé qué idea anda por ahí diciendo de que la asíntota, el gráfico de la función no puede cortar la asíntota. Lo puede cortar 1.000.000 de veces. Lo que a partir de cierto punto en adelante, la gráfica se va a acercar indefinidamente. Y bueno, es esa la misión de la asíntota. Ahora entonces, luego que teníamos que baja hasta 0,27, que es el mínimo, sube hasta 1. Y el 1 está acá. Entonces tenemos un límite lateral que da más infinito. Y acá tiene que subir así y unirse con ese límite. Después tenemos el tramo que va de 1 a 3. De 1 a 3 hay que unir este límite, que es el de 1 por la derecha, y este límite, que es el de 1 por la izquierda. Y ahí tenemos un problema. La función solamente sabemos que es decreciente. No sabemos dónde corta el eje de las x por ahora.
Así que vamos a hacer una línea acá, así más o menos. ¿Tá? O sea, ahí me pasó por 2, pero no necesariamente 2 es donde corta el eje de las x. De 3 a 3.7, que es donde está el máximo relativo, la función es creciente. Ese pedacito viene creciendo. Y de 3.7 en adelante va a ser decreciente y se tiene que acercar a la asíntota, y lo más probable es que lo haga por debajo de la asíntota. Y ahí tenemos un bosquejo bastante aproximado de cómo sería la gráfica de esta función. Obviamente al menos hay un punto de inflexión en la zona que hay entre 1 y 3, porque cambia, acá la concavidad, acá es positiva y acá es negativa, la curvatura, alegre y triste. Así que con la derivada segunda vamos a saber bien la concavidad, cuántos puntos de flexión hay, y tenemos un gráfico mucho más preciso. Y ojo que después de la concavidad, que tengamos bien hecha la gráfica, vamos a ver el paso que pospusimos. ¿Se acuerdan que el estudio del signo de la función ceros y signos quedó pospuesto? Para hallar la concavidad, que es la curvatura de la función, si es alegre o si es triste, o bigote chino y bigote italiano, como le decía el 6-0 Olivera, debemos estudiar la derivada segunda y su signo. Derivada segunda es hacer la derivada a la derivada de la función. Nosotros habíamos obtenido dos resultados de la derivada primera. Teníamos esta que está acá, que era previo a hacerle común denominador, y esta que está acá, luego que habíamos hecho común denominador. Y habíamos mencionado en ese momento que era más sencillo hacer la derivada segunda sobre la primera que sobre la segunda. La explicación es muy sencilla. La derivada de una suma o de una resta es más sencillo de hacer que la derivada de un cociente. Y este cociente es más económico que este cociente, porque este cociente se deriva con la fórmula u sobre b. En cambio, este cociente se deriva con la fórmula k sobre u. Fórmulas que yo demostré en la lista de reproducción de derivadas, y vayan a verla porque está muy interesante ver que esas fórmulas nos simplifican mucho la vida. Incluso hay un cociente que es u sobre k, o sea, una función dividida en una constante. Y si ahí aplican la clásica u sobre b, están trabajando de más. Bien, así que comenzamos derivando este primer cociente, que lo vamos a usar con k sobre u, menos k sobre u cuadrado por u'. Nuestro k es 2, menos k, que es menos 2, sobre el cuadrado del denominador, que como es un producto podemos elevar al cuadrado cada uno por separado, por la derivada de este producto que está acá abajo en el denominador. Bien, la derivada del producto es la típica, la derivada de u por b es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. En definitiva nos quedaría la derivada del primero, ya vamos a hacerla de entrada, no voy a plantear con primas como hicimos hoy para hacerlo más rápido porque es muy sencillo en este caso. La derivada del primero es la derivada de x menos 3, que es 1, por el segundo como está sin derivar, más el primero como está sin derivar, por la derivada del segundo, que es obviamente 1 también. Y ahí tenemos la derivada de todo esto, menos la derivada de 1, que es 0, ni pongo el menos 0 si quieren. Luego acá multiplicar algo por 1 da lo mismo que ese algo, por lo tanto acá simplemente operamos y queda x más x, 2x, menos 1 y menos 3 es menos 4. En definitiva nos quedaría menos 2 por 2x menos 4 sobre x menos 3 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. La podemos dejar así, pero si estamos obsesionados con factorizar, cosa que sería algo excelente, acá ven que se puede sacar un 2 de factor común, y ese 2 que saco de factor común lo multiplico con el menos 2 de afuera y quedaría menos 4 por x menos 2 sobre x menos 3 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, que probablemente este sea el resultado que les dan los software cuando utilizan alguna calculadora que hace derivadas. Y bueno, por ejemplo una HP 50G les tiraría esta derivada. Bien, lo que hace es sacar de factor común todo lo que puede. Y ahora que tenemos la derivada segunda, le vamos a estudiar su signo. Ubicamos en un eje real todas las raíces. El numerador, como visiblemente ven, la raíz es x igual 2. Ponemos un cerito. Después tenemos en 3 y en 1,
que no existe porque son raíces del denominador, pero ojo, miren que están al cuadrado, y al estar elevados al cuadrado son raíces dobles, o sea que tanto 3 como 1 son raíces dobles y puntos de no existencia. Para saber con qué signo comenzar, multiplicamos los signos de los términos de mayor grado. Más al cuadrado, más al cuadrado, más por menos, menos. O sea, si multiplicamos todos esos más por un menos, empieza con menos. No cambia porque es raíz doble, cambia porque es raíz simple, no cambia porque es raíz doble. Y ahí tenemos el signo de la derivada segunda. Cuando la derivada segunda es positiva, la función es alegre. Y cuando es negativa es triste, una manera sencilla de decirlo. En x igual 2 hay un punto de inflexión. Y 2 es la abscisa del punto de inflexión. O sea, su x, para llevarla ordenada, o sea, su y, hacemos lo mismo que con los máximos y mínimos. Se suplanta en la función original. Cuando hago f de 2, pueden hacerlo tranquilamente con la calculadora, pero voy a mostrar acá que en este caso la operación es muy sencilla. 2 menos 3 es menos 1, 2 menos 1 es 1, menos 1 sobre 1, menos 1, en valor absoluto es 1, logaritmo de 1 es 0, menos 2 más 2 es 0, 0 más 0 es 0, caramba, no tendría por qué haber dado 0, pero al dar 0, también sabemos que 2 es raíz de la función original. Así que el punto de inflexión es 2, 0, pero acabamos también de descubrir que la raíz que no sabíamos cuál era, es x igual 2. Una casualidad que nos viene de perillas porque nos evita tener que hacer una interpolación usando Rolle-Bolzano para encontrar la raíz. Hablando de eso, busquen el teorema de Rolle o el método de Rolle. Tengo videos hechos de cómo encontrar las raíces cuando pasan estas circunstancias, el método de Rolle-Bolzano, y se los puedo dejar al final de este video. Bien, y acá tenemos ya acumulado todo lo que teníamos de antes, los límites laterales en 1 y en 3, que en 1 daban más infinito y en 3 menos infinito, la asíntota oblicua, el mínimo, el máximo, agregamos el punto de inflexión y que también es la raíz, o sea el punto donde la gráfica corta el eje de las X que acabamos de descubrir. Acá puse el resumen del crecimiento y de la concavidad. Está bueno poner el crecimiento y la concavidad uno arriba del otro, ahora van a ver por qué. La gráfica de la función viene decreciendo alegre. Entonces sabemos certeramente que se despega de arriba de la asíntota y no de abajo, porque si se despegara de abajo sería triste. Así que se despega de la asíntota. Y después del mínimo, que era en 0,27, sube alegre. Y se va con este límite. Luego sigue bajando alegre hasta 2, que es donde está el punto de inflexión. Y luego de 2 sigue bajando, de 2 a 3, ese pequeño tramo sigue bajando, pero triste. Y sería este pedacito que está acá. Luego, entre 3 y 3.7 sube triste, que es este pedacito que está acá. Y por último, baja de 3.7 en adelante, baja triste y se pega a la asíntota. Ahora podemos agregar el estudio del signo de la función solamente mirando la gráfica, donde la gráfica está arriba del eje de las X es positiva, donde la gráfica está abajo del eje de las X es negativa y donde corta el eje de las X es la raíz. Así que el paso pospuesto al final, el signo de la función sería, acá la gráfica está arriba, positivo, positivo hasta 2. Podemos agregar que en 1 la función no existe si queremos y positivo, positivo. Y en 2 ponemos cerito porque ahí corta el eje de las X. De 2 en adelante la gráfica está por debajo, o sea que sería todo negativo. Y marcamos que en 3 no existe. Y ahí tenemos el resultado del ceros y signos de la función original. Bien, y cuando parece que ya tenemos todo sobre la función, puede que nos pidan algo más. Muchos profesores piden el trazado de la tangente en el punto de inflexión para ver la inclinación del mismo. También puede ser que les pidan incluso la ecuación de la tangente en el punto de inflexión. Así que rápidamente vamos a mostrar ese par de cosas, así queda esta función súper completa. Acá tenemos la gráfica, la función original, la derivada primera y es lo que necesitamos para hallar
la pendiente de la tangente en el punto de inflexión. La pendiente de la tangente en cualquier punto es el valor que toma la derivada al sustituir la x por dicho número. En pocas palabras, si acá tenemos un punto de inflexión en x igual 2, vamos a sustituir en la derivada la x por 2. Eso nos va a dar su coeficiente angular o pendiente. Voy a utilizar esta versión de la derivada primera, que es la más económica, para sustituir el valor, y suplanto las x por 2. 2 menos 3 es menos 1, 2 menos 1 es 1, 1 por menos 1, menos 1, 2 sobre menos 1, menos 2, menos 2 y menos 1, menos 3. O sea que f' de 2 da menos 3. Y si queremos trazar dicha tangente en el punto de inflexión, una manera muy práctica y sencilla es la siguiente. A partir del punto de inflexión se traza un segmento horizontal que mida 1, y a partir del extremo de dicho segmento se traza para arriba o para abajo el valor de la pendiente. Si es positivo para arriba, si es negativo para abajo. Así que en este caso, si en el punto donde dice 2 trazo un segmento que mida 1 a la derecha, siempre 1, y como la pendiente nos dio negativa, 3 para abajo va a quedar, si acá está el 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner que está por acá el 3, ¿tá? Porque tenemos a distinta escala en el eje de las X que en el eje de las Y, eso es algo normal. Entonces, 1 para la derecha, 3 para abajo dijimos porque es negativo, y cerrando la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma acá, nos da la tangente en el punto de inflexión. Dicha tangente nos permite trazar con mayor precisión cómo se comporta el gráfico en el entorno de dicho punto. Sabemos que la gráfica se va a despegar de esa tangente o se va a pegar a la tangente por un lado y acá por el otro. Así sabemos qué inclinación tiene la gráfica en ese bendito punto de inflexión. Bien, y para hallar la ecuación de la tangente en caso que nos la pidan, además de f' de 2 hay que hallar f de 2. Y ya sabemos que f de 2 valía 0, lo habíamos hallado cuando hallamos las coordenadas del punto de inflexión. Por eso el punto de inflexión era 2, 0. La ecuación de la tangente es y igual f' de a por x menos a más f de a, siendo a el punto donde queremos hallar la tangente. En nuestro caso particular, f' de a sería f' de 2, y lo tenemos calculado acá, es menos 3. Por x menos a, que sería 2, el valor en donde tenemos el punto de inflexión, el valor de x, más f de a, que en este caso sería f de 2, que es 0. Simplemente hacemos esta pequeña distributiva y queda ahí igual menos 3x más 6, y acá el 0 obviamente no se suma con el 6, y esta es la ecuación de la tangente en el punto de inflexión en el caso que nos la pidan. Bien, y a esta función ya le hicimos todo lo que se le podía hacer. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.